El título de este mensaje es ¿qué es el arrepentimiento bíblico? ¿Qué es el arrepentimiento bíblico? En este estudio vamos a definir el arrepentimiento correctamente. El arrepentimiento bíblico es un cambio de mente producido por la verdad de Dios, mediante el cual una persona, escuche esto, abandona su falsa creencia y pone su fe en Jesucristo. Note también esto, el arrepentimiento no es una obra que el pecador realiza para merecer la vida eterna, sino una respuesta interior a la verdad revelada por Dios. Esto es lo que significa el arrepentimiento bíblico. Pocas doctrinas han sido tan debatidas en los últimos 100 años como la doctrina del arrepentimiento. La controversia no gira alrededor de si el arrepentimiento existe o no existe. Todos los grupos cristianos reconocen que la Biblia habla del arrepentimiento. Pero la verdadera controversia gira alrededor de una pregunta importante. ¿Qué significa arrepentirse? ¿Sí están conmigo? ¿Qué significa arrepentirse? Cuando la Biblia manda al hombre a arrepentirse, ¿qué le está mandando a hacer? Dependiendo de cómo una persona responda a esa pregunta, terminará predicando dos evangelios completamente diferentes. O sea, algunos enseñan que el arrepentimiento significa abandonar los pecados antes de poder ser salvo. Eso es la mayoría de la enseñanza que se escucha. Y muchas iglesias cristianas, bautistas, yo creo que muchos buenos hombres que no entienden bien a veces lo que es la doctrina del arrepentimiento afirman eso también. Otros enseñan que significa rendirse completamente al señorío de Cristo antes de recibir la vida eterna. Otros afirman que significa comprometerse a obedecer todos los mandamientos de Dios. Algunos incluso sostienen que una persona no puede ser salva hasta que esté dispuesta a dejar cualquier pecado conocido en su vida. La última vez que aprendimos sobre este tema les enseñé les conté de un ejemplo que leí en un libro de un pastor en Nepal. Él le dijo a un caballero que si él no se casa con la mujer que tiene o no arregla su asunto marital, no puede ser salvo. Por otro lado, algunos han reaccionado tan fuertemente contra esas enseñanzas que prácticamente lo eliminan completamente como parte del evangelio. Dicen el arrepentimiento no es necesario, o añaden que el arrepentimiento es una obra. Les vuelvo a repetir, usan Jonás, especialmente en inglés, donde dice que él vio sus obras. ¿Cuáles obras? Cuando ellos se arrepintieron. Esa es una traducción literal del inglés. Entonces ellos dicen que el arrepentimiento es una obra, por lo tanto no puede ser parte del evangelio. Sin embargo, ninguna doctrina debe definirse por reacción. Note esto, la doctrina debe definirse por revelación. ¿Revelación de qué? Por la palabra de Dios. Todo lo que yo creemos debe definirse por lo que dice la palabra de Dios, lo que dice este libro. No debemos preguntarnos qué dice una denominación, qué dice un autor o qué dice una tradición. Porque a veces cuando platico con personas dicen, es que no, los teólogos más renombrados de antiguo siempre han creído esto. No importa qué dice un autor, lo que importa es qué dice la palabra de Dios. No se trata de lo que dice una iglesia en particular o qué creen los bautistas en esta región, en aquella época. Tenemos que siempre enfatizar lo que dice la palabra de Dios. Debemos preguntarnos, recuerde, ¿qué enseña realmente la Biblia? Nuestra responsabilidad no es defender un sistema teológico. Nuestra responsabilidad es entender correctamente la Escritura. Ahora mire, importa esta doctrina. Quiero que usted sepa esto. Si usted piensa que yo estoy exagerando, es que usted está en una buena iglesia donde ha entendido bien la salvación. Pero hay muchos lugares donde la gente no comprende eso y no entienden precisamente la simplicidad del evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás tan sencillo y tan simple. ¿Usted cree que exagero? A veces compartimos con iglesias, con personas, tocamos puertas. Ustedes me han contado recientemente, tocan puertas, voy a una iglesia bautista y a veces está una iglesia bautista que nosotros conocemos y no son salvos. A veces platico con pastores y yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted habló, enfatizó la salvación? Se ponen a pensar. Es que creo que fue en Navidad.
¿Cuánto hace que fue Navidad? ¿O qué tal fue quizás el día de resurrección? Y ese es el problema. La soteriología bíblica debe ser el centro de mucho de nuestra enseñanza, el énfasis de lo que enseñamos. La importancia de esta doctrina, miren, no puede exagerarse. Si agregamos algo al arrepentimiento que Dios nunca agregó, entonces corremos el peligro de convertir la salvación en un sistema de obras. Pero si quitamos algo que Dios incluyó, entonces corremos el peligro de predicar un evangelio incompleto. Por eso debemos ser extremadamente cuidadosos cómo predicamos el evangelio. La doctrina del arrepentimiento toca directamente el corazón mismo del evangelio, porque afecta preguntas como ¿cuál es la relación entre el arrepentimiento y fe? ¿O es la salvación por gracia o por obras? ¿O qué debe creer una persona para recibir la vida eterna? ¿O qué lugar ocupa la transformación de vida en la experiencia de salvación? Una definición equivocada del arrepentimiento inevitablemente va a producir una presentación equivocada del evangelio. O sea que si usted no comprende bien el evangelio, ni qué lugar tiene el arrepentimiento en el evangelio, entonces cuando usted le comparta a alguien más, cuando usted le predique a alguien más, va a poder errar, se va a equivocar. Ahora vuelvo a repetirle lo que les hemos enseñado aquí a través de las Escrituras. ¿Quién salva? Jesús salva. ¿La fe salva? ¿O es la fe en Jesús que salva? ¿Ok? Ten cuidado, ¿eh? Porque usan palabras como fe salvadora, pero no existe fe salvadora. Fe en Jesús salva. La fe no salva. Jesús salva. ¿Sí me estoy explicando? Porque esas son cosas tan simples y sencillas que yo no me pelearía por ellas, pero usted tiene que comprenderlas bien, tener claridad en su mente qué es fe y qué es creer. Es confiar, depositar toda su confianza en Jesucristo y nadie más, ¿correcto? Entonces note que cosas tan sencillas pueden malinterpretarse. Y ahora cuando vamos a hablar de arrepentimiento, usted debe conocerlo muy bien. Mire, cuando Jesús mismo inició su ministerio, ese ministerio público, el arrepentimiento ocupó un lugar central en su mensaje. Note Marcos 1, 14 al 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Note, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Sí vieron ahí? El problema es cuando le añades un significado equivocado a esa palabra, arrepentíos. Observe cuidadosamente lo que Cristo menciona aquí. Arrepentirse y ¿qué? Y creer. Ahora note conmigo que estas dos palabras aparecen juntas repetidamente en el Nuevo Testamento. Hechos 20, 21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. ¿Y de qué? Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que ambas aparezcan juntas, escuche esto, nos obliga a responder varias preguntas importantes. ¿Son exactamente lo mismo? ¿Son cosas diferentes? ¿Son dos condiciones separadas para la salvación? ¿O son dos aspectos de una misma respuesta al evangelio? Esas son las preguntas que vamos a estudiar a lo largo de esta serie. Y para entender correctamente el evangelio debemos entender correctamente el arrepentimiento. Y para entender correctamente el arrepentimiento debemos permitir, escuche esto, que la Biblia defina sus propios términos. ¿Se escuchó? Que la Biblia defina qué significa cada palabra, no un sistema teológico, no una imposición de una idea, no que yo veo, yo pienso, yo creo, o yo asumo, o yo veo un patrón. Vamos a ver qué dice la Biblia. Hay una gran diferencia en cuando usted ve un patrón o cuando escucha un sistema teológico a lo que dice la Biblia. Siempre que a veces tengo una discusión con siervos de Dios, se atoran cuando les digo, ¿qué dice la Biblia? No les gusta eso. ¿Por qué piensan que no les gusta eso? ¿Qué es el problema cuando alguien no quiere observar lo que dice la Biblia? Su problema es su autoridad escritural. Están basando su autoridad en otra cosa. Yo entiendo que a veces aún como bautistas venimos de un fondo que tiene, como quien dice, bagaje doctrinal, cosas que a veces lo creemos o se nos han dado como tradición y los hemos convertido en doctrina.
O hay otros casos donde hay un sistema teológico, un credo, una declaración de fe, y por ser leal a mi campamento, por ser leal a mi grupo, a mi movimiento, a mi denominación, entonces yo voy a imponer esa interpretación a las Escrituras. Y todos hemos cometido ese error, todos absolutamente. El problema es cuando nos damos cuenta que Dios es el que tiene la razón y tenemos que ceder y aceptar, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea que uno tiene que estar dispuesto a decir, si yo me doy cuenta, encuentro algo que en la Biblia que contradice mi creencia, yo tengo que ser suficiente, humilde y maduro para decir, Señor, tú tienes la razón, yo voy a adaptarme a creer lo que dice, voy a alinearme a la palabra de Dios. Y el arrepentimiento es uno de ellos. Me ha tocado hablar con varios, con siervos, otros amigos, compañeros, y claramente usted va a ver en las Escrituras que al definir nada más la palabra cambia completamente el significado de muchos pasajes. Por ejemplo, un amigo en su libro que escribió, él escribió, dice, si no os arrepentís, moriréis en vuestros pecados. Está tremendo eso, pero falta el contexto. El contexto era de algo que sucedió donde una torre cayó encima de muchos hombres. No podemos aplicar ese pasaje a salvación, no tiene nada que ver con salvación. ¿Sí me estoy explicando? Hay arrepentimiento en el Antiguo Testamento, que es arrepentimiento nacional. Cuando vamos a tratar lo que es arrepentimiento para salvación, tenemos que enfocarnos precisamente en los versículos bíblicos donde habla de salvación del alma, de la condenación del infierno. ¿Sí me estoy explicando? Y tampoco vamos a usar palabras hebreas que no tienen nada que ver con arrepentimiento, como venir a mí. Recuerde, es un arrepentimiento nacional. El arrepentimiento de Juan el Bautista no es el mismo arrepentimiento que se refiere a la salvación. Porque dice arrepentidos y mostrad obras dignas de arrepentimiento. Esas no son, eso no tiene que ver con la salvación. Hoy no vamos a cubrir eso, va a ser la próxima semana que vamos a tratar con los pasajes que más se debaten. Hoy vamos a enfocarnos en qué significa el arrepentimiento. Y al examinar las Escrituras vamos a descubrir 3 verdades fundamentales que nos ayudan a entender qué es realmente el arrepentimiento bíblico y qué no es. Note conmigo número 1. El arrepentimiento es un cambio de mente. Es un cambio de mente. Una vez que hemos definido la importancia del tema, debemos ahora comenzar a hacer una pregunta más básica. ¿Qué significa realmente el arrepentimiento? La respuesta debe comenzar, escuche con lo que voy a decir, con las palabras que el Espíritu Santo escogió para comunicar esta doctrina. Cuando digo el Espíritu Santo, ¿a qué me refiero? A lo que dice la Biblia, ¿correcto? Ahora, usted sabe que nosotros usamos una palabra que viene del latín. Y esa palabra tiene diferentes implicaciones en nuestro lenguaje español. Pero la Biblia fue escrita ¿en qué lenguaje? Hebreo, arameo y griego. Que no somos expertos en griego, hay muchos expertos en griego que nos han dado muchas herramientas, muchos diccionarios, nos han dado, le llaman esos léxicos, y es lo que voy a mostrarles en este momento. La palabra principal para arrepentirse en el Nuevo Testamento es el sustantivo griego metanoia. ¿Sí vieron ahí? Memorice esa palabra, aunque no sé si la estamos pronunciando bien en griego. Pero así como se pronuncia en nuestro español es metanoia. Metanoia. El verbo correspondiente es metanoeo. Y estas 2 palabras estas palabras están formadas de 2 elementos. Meta, que es cambio o después, y noeo es pensar, percibir o comprender. Y la idea fundamental es la de un cambio de pensamiento, una reconsideración, una forma de ver algo que anteriormente se sentía incorrectamente. Se lo voy a poner de nuevo. La idea fundamental es de un cambio de pensamiento, una reconsideración, una nueva forma de ver algo que anteriormente se entendía incorrectamente. Viene de meta, noeo. ¿Están conmigo? Y me asombra a veces cómo es que personas le ponen otro significado. ¿Qué significa arrepentirse?
A mí me gusta decir sencillamente es un cambio de parecer. Literalmente, como ya vimos ahí, es cambio de pensamiento, es reconsiderar, cambio de pensamiento, cambio de mente. Pero yo le he preguntado a varias personas, ¿qué significa arrepentirse? Dicen ellos, es cambio de mente que guía a dar la espalda al pecado. Cambio de mente que dirige hacia Dios en su forma de vivir. Es arrepentirse de sus pecados. Es dejar los pecados. Pero note que vimos la definición muy sencilla, ¿correcto? Y es importante entender que esta definición no fue inventada por teólogos modernos. No es que, y a veces la gente, esto no es un argumento. Bueno, es que muchos creen así como yo lo estoy diciendo. Eso no es un argumento bíblico. No vamos a argumentar sobre lo que creen a gente que escribió libros, a antiguos documentos, credos. Eso no es un argumento. Cuando ellos afirman creer que la Biblia es su única autoridad, ellos solo se mocharon sus propios pies. ¿Creemos que la Biblia es palabra de Dios o no? ¿Es completa? ¿Suficiente para salvar? ¿Suficiente para instruir? Entonces no necesitamos nada más. ¿Correcto? Ahora podemos tener ayudas, estudio, como dije, herramientas, pero últimamente la Biblia es la que determina la doctrina. Es reconocido entonces principal en léxicos griegos y le voy a mostrar varios de ellos. El léxico de Bauer, Dunker, Arndt, de Greenwich, define metanoeo como cambiar la manera de pensar. El léxico de Thayer lo define como cambiar la mente respecto a algo. Aún el diccionario expositivo de Vine enfatiza igualmente la idea de un cambio de mente. Los mismos expertos de griego definen esta palabra como es en su original, cambio de parecer, cambio de mente, cambio de mente. ¿Sí me estoy explicando? Por supuesto, escuche lo que voy a decir con mucho cuidado. Este cambio puede producir emociones, pero no es requerido. ¿Quiénes de ustedes, cuando se dieron cuenta de la salvación, se llenaron de cierta emoción? ¿Algunos de ustedes lloraron? ¿Lloraron de gozo? ¿Porque entendieron la salvación? ¿No? ¿Nadie? Levante su mano si usted... Ok, tenemos varios. Ok, qué bendición. Esto puede producir emociones. ¿Pero es esencial? No, no es esencial. Para muchos, como yo, fui salvo a los 8 años, por eso yo puedo usar anécdotas personales. Yo no sentí nada. Yo entendí bien. Comprendí bien. Tuve un alivio de que no iría al infierno, pero yo no lloré. Mi padre es otro ejemplo, un hombre que fue salvo y su vida cambió radicalmente. Y muchos dicen, no, es que así debe ser cada persona. Puede, pero esto no es la definición de esta palabra. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, ¿qué tal algunos de ustedes? Cuanto más se dan cuenta de la salvación, más gozo les da. Ya está la diferencia. Yo ahora puedo tener un gozo inefable porque sé a quién he creído, estoy seguro que Él va a guardar mi depósito hasta aquel día. Soy salvo, soy libre del infierno. El Señor me ha dado la promesa de la vida eterna, el don de la vida eterna, y no hay nada que yo pueda hacer para salirme de la mano de Dios. Eso produce un gozo inefable. ¿Sí está contento o no? Alégrese, hermano. Tienen que recordarles una y otra vez, porque se acuerda que antes estaba muy alegre cuando no era salvo. Cristo le ama y usted ame, Cristo le ama, ame, y ni siquiera era salvo. Y ahora que es salvo, ¿dónde están los amenes? En dormiditos que están algunos. Ahora también puede después influir en la conducta de una persona. Porque obviamente cuando usted es salvo y recibe una nueva naturaleza que ahora le da a usted la habilidad de vivir para Dios, pero el arrepentimiento, escuche, puede influirlo, no lo causa, sino que es consecuencia de creer y andar en el Espíritu. Sin embargo, estas cosas no forman parte de la definición del arrepentimiento. El arrepentimiento ocurre en la mente, porque es un cambio de mente. Recuerde, ocurre en la mente cuando una persona abandona una creencia falsa y acepta la verdad de Dios. Eso es lo que significa el arrepentimiento. ¿Dónde sucede? En la mente. ¿Y eso puede afectar su corazón? Sí, le puede dar gozo. ¿Pero dónde ocurre inicialmente? En la mente, cuando escucha el Evangelio.
Cuando entiende el Evangelio y usted dice cambia de parecer, entonces no es por obras, no es por mi religión, no es por adorar a María, a una iglesia, no es porque yo estoy haciendo algo, me doy cuenta, es por Jesús. Y cuando usted dice yo creo esto, el arrepentimiento le ayudó a creer en Jesucristo. Espero que me lo estén comprendiendo. Cuando alguien descubre que ha estado equivocado acerca de algo importante, naturalmente va a comenzar a ver las cosas de manera diferente. Ese cambio de perspectiva puede afectar sus emociones, sus decisiones y su comportamiento, como mencioné. Sin embargo, recuerde, los cambios de conducta pertenecen al ámbito de las consecuencias y aplicaciones del arrepentimiento, no la definición de la misma palabra. Por ejemplo, imagínese si usted va manejando, está dado un largo viaje y pasa por unos montes, unas montañas, y usted va a ver y ve un puente que está destruido. Inmediatamente usted cambia de opinión acerca de cruzarlo. Allí sucedió el cambio de mente. Pero ¿qué hace después? El arrepentimiento ocurrió cuando cambió de opinión, pero no consiste en darle la vuelta al automóvil. Eso ya fue después. Fue una decisión que tomó después. Entonces quiero que sí comprenda que el arrepentimiento es el inicio de la salvación cuando usted cree en Jesucristo y puede influir en que usted tome decisiones después en cuanto a su conducta, pero no consiste o no es parte de lo que es la salvación en sí, el momento de salvación. ¿Sí me explico o no? Le repito, la decisión posterior simplemente refleja la nueva comprensión que ahora tiene. Por esta razón debemos distinguir cuidadosamente entre el arrepentimiento y las acciones, escuche, que pueden seguirlo. El arrepentimiento ocurre ¿dónde? En la mente. Y la conducta ocurre en la vida. La conducta puede reflejar, uso mucho la palabra puede, porque implica obediencia. Recuerde esto, la salvación y el discipulado son dos cosas distintas. Venir a mí es una cosa y venir en pos de mí es otra cosa. Entonces la conducta puede influir un cambio de pensamiento, pero no define el arrepentimiento. Estoy separando conducta de pensamiento. Confundir ambas cosas produce enormes problemas doctrinales. Porque alguien dice, entonces si no cambió de conducta, entonces realmente no fue salvo. Ya es otro asunto, hermano. No vamos a hablar de eso, pero usted y yo hemos ya estudiado esto aquí en las Escrituras. Que si es por fe, es por fe. Al que, dice la Biblia, al que no obra, sino cree. Note conmigo letra A. Implica reconocer que Dios tiene razón y yo estoy equivocado. Implica reconocer que Dios tiene razón y yo estoy equivocado. O sea que la esencia del pecado comenzó cuando el hombre decidió creer su propio juicio en lugar de creer en el juicio de Dios. Desde Génesis 3 la humanidad ha estado constantemente contradiciendo a Dios. Dios dice una cosa, el hombre cree otra. Dios declara la verdad, el hombre prefiere su propia opinión. El arrepentimiento no tiene autoridad doctrinal. ¿Sí escuchó eso? El arrepentimiento siempre implica reconocer que Dios tiene razón. ¿Está conmigo, hermanos? No significa simplemente sentirse mal. Déjenle preguntar otra pregunta. Pues es que aquí va a haber diferentes tipos de personas. ¿Quiénes de ustedes se sintieron mal cuando fueron salvos? ¿Tú te sentiste mal? ¿Sí? ¿Alguien más? Allá atrás. Alguien, no sentí nada, pastor. Yo entendí, pero realmente mis emociones no estaban muy envueltas. ¿Alguien puede levantarse su mano? Usted le puede preguntar a mucha gente que se bautizó pensando que iba a ser salvo y lloraron, derramaron lágrimas, repitieron una oración, caminaron y ellos sintieron o pensaron que eran salvos sin ser salvos. Note que había emoción. Le vuelvo a decir, las emociones no tienen nada que ver con esto. Puede haber emoción. Puede que alguien se sienta feliz. Puede que alguien se sienta mal, pero eso no significa nada, no significa
simplemente experimentar emociones fuertes. O sea, significa abandonar una posición falsa y someterse a la verdad. ¿Sí me estoy explicando? Significa abandonar una posición falsa y someterse a la verdad. ¿Cuál es la posición falsa? ¿Cuál era la suya, hermano? Creer en las obras. Hermano, ¿usted fue salvo de niño? ¿Qué edad tenía usted cuando fue salvo? 10 años. ¿Y usted ya estaba creyendo algo diferente? A una edad temprana, me imagino. Portarse bien. Hermano Arturo. ¿Y hermano Uciel? Hermano Juan. Casi todos creían y tenían que abandonar esa posición. Hermano Franco, ¿usted tenía una postura antes que fuera salvo? ¿Qué creía usted? No confiaba en nada. Entonces hay personas que no estaban buscando a Dios, ni siquiera estaban pensando. Entonces así sucede. Note que diferentes personas. Sin embargo, como no tener una fe, no creer en nada, eso también significaba que hermano Franco estaba bajo condenación. Hermana Luisa, ¿usted qué creía? ¿Las obras? ¿Hermano Jorge? No, tampoco. Ya tenemos dos acá ya. Así pasa. Pero observe el ejemplo del publicano en Lucas 18:13. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Observe lo que sucedió en su mente. Anteriormente probablemente se veía como una persona aceptable delante de Dios, como muchos de nosotros. ¿Quiénes de ustedes se creían buenos? Yo no soy tan malo. Y como muchos judíos de su tiempo, seguramente habían confiado en alguna forma de justicia personal. El contexto dice que Jesús vio que había aquellos que se justificaban a sí mismos. Por eso les empezó a contar esta parábola. Pero ahora reconoce algo completamente este publicano. Y ahora está de acuerdo con Dios acerca de su condición. Él no se justifica, no se compara con otros, no presenta excusas, reconoce que él es un pecador. Y este reconocimiento es evidencia de un cambio de pensamiento. Pero observe ahora al fariseo en Lucas 18:11 al 12. Dice la Biblia, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Note que el fariseo no había cambiado opinión acerca de sí mismo. Todavía se consideraba justo, todavía se consideraba superior y todavía confiaba en sus méritos. Y es por esto que él no experimentó el arrepentimiento, porque ¿el qué? Dice el pasaje, dice el punto, no reconoció que Dios tenía la razón y que él estaba ¿qué? Y él estaba equivocado. Note conmigo que nadie puede ser salvo mientras siga insistiendo que Dios está equivocado. El arrepentimiento comienza cuando el pecador deja de defenderse y comienza a estar de acuerdo con Dios. Mientras que una persona siga diciendo, yo soy suficiente bueno, yo no soy tan malo, yo no necesito salvación, yo no estoy perdido, entonces todavía no ha cambiado ¿qué? No ha cambiado de mente. Y hay gente que nos dice eso. Yo nunca he pecado. Señora, usted nunca ha pecado, nunca en mi vida he pecado, nunca ha mentido. Y todavía la señora le hace, no. Y le pregunto, ¿nunca ha robado algo? No, ¿cómo crees? O sea, nunca ha ido al mercado y de repente se le antojó una uva y se la comió. Dijo, eso no es pecado, es el pobre, tiene que alimentarse. Y siempre se justifica. Esa persona no se está arrepintiendo. ¿Por qué? Porque no se ve como Dios la ve. No está de acuerdo con Dios. Para ella entonces está diciendo en esencia que Dios está equivocado. La salvación comienza cuando el hombre abandona esas falsas conclusiones y acepta el veredicto divino que vemos en Romanos 3:23, por cuanto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Note conmigo, letra B implica cambiar de opinión,
acerca de quién es Jesucristo. O sea que uno de los aspectos más importantes del arrepentimiento en el Nuevo Testamento tiene que ver con la identidad de Cristo. O sea que durante su ministerio terrenal muchas personas tenían opiniones equivocadas acerca de él. Algunos pensaban que era solamente un profeta. Otros decían que era un maestro moral. Otros lo consideraban un impostor. Y otros creían que era simplemente un líder político. Pero la salvación requiere reconocer quién es Jesús realmente. En Juan 20, del 30 al 31, dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, ¿qué dice al final? Tengáis vida en su nombre. Esa frase, el Hijo de Dios, se sabe que en el libro de Juan significa que Él se hace igual a Dios. Jesús es Dios mismo. Jesús es el Señor. Observe el propósito del Evangelio de Juan. Juan escribió para producir fe. La fe viene por el oír. ¿El oír de qué? De la palabra de Dios. Pero esa fe requiere una conclusión correcta acerca de Cristo. La persona que anteriormente pensaba Jesús era solamente un hombre debe cambiar de opinión. La persona que anteriormente pensaba Jesús fue solamente un maestro debe cambiar de opinión. La persona que anteriormente rechaza la deidad de Cristo y dice Jesús es un ser creado, Jesús es el Hijo de Dios, debe cambiar de su mente. Eso es arrepentimiento. No puede ser salvo por alguien que considera un ser creado. Jesús es Dios. Y eso es esencial, eso es crucial. Tiene que cambiar su opinión o su parecer acerca de quién es Jesús. Y el arrepentimiento ocurre cuando una persona abandona sus falsas creencias, sus falsas conclusiones y acepta el veredicto divino aquí, bíblico. Creo que me lo están poniendo aquí un poquito equivocado. Me disculpo si leo algo mal aquí. Note Hechos 9 del 3 al 5. ¿Están conmigo ahí? Aquí vemos un ejemplo poderoso. Voy a leer de nuevo lo que tengo yo aquí escrito. El arrepentimiento ocurre cuando una persona abandona sus falsas creencias acerca de Cristo y acepta la verdad revelada por Dios. Y un ejemplo poderoso es Pablo. Antes de su conversión, Saulo de Tarso creía que Jesús era un falso maestro, ¿correcto? Por eso él perseguía a los cristianos. Él encarcelaba a creyentes. Él aprobó la muerte de Esteban. Pero camino a Damasco ocurrió algo extraordinario. Note Hechos 9 del 3 al 5. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy, ¿quién? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y en ese momento Saulo cambió completamente su opinión acerca de Jesús. Creía que era un falso Mesías y él perseguía a aquellos que lo seguían a él. Pero ahí se dio cuenta quién era Jesús. ¿Cómo le dijo? En el versículo 5, él dijo: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Sabía que el Señor se le había aparecido. Y el Señor le responde: yo soy Jesús. Lo que antes rechazaba, ahora lo creía. Lo que antes combatía, ahora lo proclamaba. Ese cambio de pensamiento es un ejemplo claro del arrepentimiento. ¿Sí están conmigo? Letra C. Implica cambiar de opinión acerca de cómo se obtiene la salvación. Implica cambiar de opinión de cómo se obtiene la salvación. Y este aspecto es probablemente el más importante en el contexto evangelístico. Porque mire, todo ser humano tiene alguna forma de confianza religiosa. Algunos de ustedes mencionaron, confiaban en sus obras. Otros confían en ceremonias religiosas, bautismos, misas. Otros confían en membresía de una iglesia. Otros confían en su sinceridad. Dicen: bueno, yo quizás no soy religioso, pero soy sincero. Otros confían en su moralidad. Pero la Biblia declara que ninguna de esas cosas pueden salvar, ¿correcto? Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. En Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su
por su misericordia. Por naturaleza, el hombre tiende a confiar en sí mismo. Nosotros que salimos a evangelizar tenemos bastante experiencia en esto. Me ha tocado mucha gente que me dice a mí, yo no quiero una salvación que no me cueste nada. Así me han dicho, son las palabras exactas. Yo vengo a hablarles del evangelio y hablarles del regalo de la vida eterna, la promesa de la vida eterna gratuitamente. Y ellos dicen, yo no quiero algo que no me cueste. Es asombroso para mí escuchar tal cosa. Pero eso no es algo nuevo. Desde el inicio, cuando estaba Abel y Caín, uno presentó por fe un sacrificio a Dios. Por fe significa que él respondió a la revelación de Dios. En otras palabras, implica que Dios les dijo qué hacer y él respondió por fe a traer lo que era un cordero o un sacrificio. ¿Y el otro qué hizo? ¿Obedeció a Dios? ¿Hizo lo que Dios esperaba? No. ¿Qué hizo? ¿Qué le presentó a Dios? El esfuerzo de su trabajo, sus obras. Quizás era lo más bonito que había, el mejor fruto, las mejores legumbres, pero ¿qué hizo Dios con esa ofrenda? Él la rechazó. Note que desde el inicio ya existía el camino de Caín. El camino de Caín es tratar de agradar a Dios por sus propias obras. Note que esto que le estoy diciendo se ve desde el inicio hasta el día de hoy. La gente tratando o intentando de ganarse su salvación. Pero quiero que vea conmigo que el arrepentimiento implica abandonar esa falsa confianza. No significa abandonar pecados para ganar salvación. Significa abandonar cualquier esperanza de salvarse a sí mismo. ¿Sí están conmigo? Ahora vayan sus Biblias a Filipenses capítulo 3, por favor. Quiero que observe aquí el contraste que Pablo presenta. ¿No tiene que abandonar pecados? No. Si alguien le dice, tengo que dejar de tomar para ser salvo, no. Tengo que dejar de mentir para ser salvo, no. No tiene que dejar de hacerlo para ser salvo. Los salvos debemos dejarlo, sí. Por obediencia a Dios, por testimonio, por someternos a Él, para vivir una vida que le agrada a Él, una vida productiva y útil. Todo eso lo tenemos que hacer después de creer en Cristo Jesús, pero no para ser salvo. ¿Sí están conmigo o no? Y la gente me dice, ¿cómo te atreves a decirle eso? Es que es lo que enseña la palabra de Dios. Porque yo le puedo preguntar a usted de nuevo, ¿qué pecado dejó usted o qué no dejó? ¿Y cuánto tiempo? ¿A qué se refiere, pastor? ¿Usted fue salvo y dejó todo instantemente? Si no ha dejado ahorita todavía, imagínese. Todavía batalla con pecados, batalla con su mente, batalla con el genio que tiene, su soberbia, su enojo, su falta de amor a su cónyuge o su falta de sumisión a su cónyuge. O sea, no ha dejado su pecado todavía después de tanto tiempo. ¿Será salvo o no será salvo? No, no tiene nada que ver eso con la salvación. Tiene todo que ver con ¿qué? Con obediencia, discipulado, santificación. Todo eso es parte del cristianismo. Es como decirle a una persona, no te bañes hasta que te limpies. Si lo que te va a limpiar es bañarte. Y mucha gente dice, no, primero límpiate tus pecados y después puedes ser salvo. Pero ¿cómo? Si no tiene el Espíritu de Dios hasta que crea. Es el Espíritu de Dios que nos ayuda a obedecerle. Es por ese Espíritu que ahora tenemos la habilidad de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y el punto de entrada para la salvación es creer en Jesucristo. Y un ejemplo aquí es el apóstol Pablo en Filipenses 3:4. ¿Están conmigo ahí? Recuerden, voy a repetir, no significa abandonar pecados, significa abandonar cualquier esperanza de salvarse a sí mismo. Y es precisamente lo que Pablo hizo. Dice el 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Cuando habla de la carne está hablando de sus obras. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué dice? Irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Note esta frase aquí, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo aquí enumera todos sus credenciales religiosos. Pero luego declara que todas ellas son pérdida
comparándose con Cristo. Su confianza cambió de lugar. Antes confiaba en ¿quién? En él mismo, correcto, en su carne, todo lo que era. Soy de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreo, soy fariseo irreprensible. Yo creo que eso le daba a él esa esperanza. No, pues yo ya tengo la vida eterna, yo tengo la salvación. Mira todo lo que he hecho, lo que soy irreprensible. Pero ahora él dice aquí en el pasaje, yo no quiero presentarme delante de Dios con mi propia justicia. La que es por la ley, sino que yo quiero venir presentando la justicia de Cristo, la de la fe, la justificación. Declarado justo por medio de ¿qué? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Su confianza cambió de lugar. Antes confiaba en sí mismo, ahora ¿en quién confía? En Cristo Jesús. Eso es el arrepentimiento. ¿Sí? ¿Y me estoy explicando? La pregunta fundamental no es ¿cuántos pecados has dejado? La pregunta fundamental es esta: ¿en qué está confiando para ser salvo? Si una persona deja muchos pecados, pero sigue confiando en sí misma, no ha entendido el Evangelio. Pero cuando abandona toda esperanza de sus méritos y pone su confianza únicamente en Cristo, ha ocurrido el arrepentimiento bíblico. Dejó de confiar en sus obras, cambió de parecer. Ahora me doy cuenta que la salvación es solamente por Jesús y creo en Jesús. Ahí sucedió el arrepentimiento y la fe al mismo momento. Ahora, hay mucho más que le puedo yo explicar en la Biblia, porque el arrepentimiento para salvación siempre implica un cambio de mente acerca de Dios, acerca de Cristo y acerca del camino de salvación. Y una vez que entendamos que el arrepentimiento es esencialmente un cambio de mente, estamos preparados para examinar cómo ese cambio de mente se relaciona inseparablemente con la fe en Jesucristo, lo cual veremos la próxima semana. Hoy cubrimos solamente el arrepentimiento, es un cambio de mente. Y en segundo lugar, vamos ahora a ver, en segundo lugar, el arrepentimiento conduce a la fe en Cristo. El arrepentimiento conduce a la fe en Cristo. O sea que después de establecer que el arrepentimiento es un cambio de mente, ahora tenemos que responder otra pregunta fundamental. ¿Cuál es la relación entre el arrepentimiento y la fe? ¿Cuál es la relación entre el arrepentimiento y la fe? Esta pregunta es extremadamente importante porque muchas confusiones modernas nacen principalmente de aquí. O sea que algunos enseñan que el arrepentimiento y la fe son exactamente la misma cosa. Otros enseñan que son dos condiciones completamente separadas para recibir vida eterna. Otros incluso presentan el arrepentimiento como una obra preparatoria. Es algo que debe hacer o debe realizarse antes de poder creer. Como mencioné la semana pasada, algunos piensan o creen que uno primeramente debe tener una disposición interna antes de poder creer. O sea, no puedes nada más creer. Tienes que estar dispuesto a dejar cierta cosa. Tienes que estar dispuesto a seguir a Jesús. Entonces ya puedes creer. Pero la realidad es que ni una de estas es correcto. Cuando examinamos cuidadosamente las Escrituras, encontramos que el arrepentimiento y la fe escuche esto, son distintos conceptualmente, aunque inseparables en la experiencia de la conversión. ¿Sí noto eso? O sea, que son distintos conceptualmente, pero inseparables en la experiencia de la conversión. O sea, podemos distinguirlos, pero no podemos separarlos. Alguien dijo es que son como dos lados de la misma moneda. Y cuando una persona cambia de mente acerca de Dios, de Cristo y de la salvación, inevitablemente dirige su confianza hacia Cristo. Y este es el arrepentimiento y la fe sucediendo al mismo tiempo. O sea, cuando una persona verdaderamente cree en Cristo, necesariamente ha cambiado de opinión acerca de aquello de lo que antes confiaba. ¿Correcto? ¿Sí me estoy explicando? Por eso el Nuevo Testamento frecuentemente menciona ambas cosas juntas. Note en primer lugar ahí, letra A,
El arrepentimiento abandona una creencia falsa. El arrepentimiento abandona una creencia falsa. Y aquí es donde vemos que el arrepentimiento tiene un aspecto negativo. No negativo en el sentido de ser malo, sino negativo en el sentido que debe abandonar algo. Note conmigo, toda persona que llega a Cristo está dejando atrás una posición equivocada. Está abandonando una conclusión falsa, recuerde eso. Está renunciando a una confianza errónea. Le vuelvo a repetir, ¿en qué confiaba antes? Sus obras. ¿En qué confiaba antes? En su religión. ¿En qué confiaba antes? En ser buena persona. Entonces tiene que abandonar una conclusión falsa y confiar en la verdad de Dios. Esto es, el arrepentimiento tiene un aspecto negativo donde debe abandonar una creencia falsa. Note Hechos 17:30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Observe que Pablo relaciona el arrepentimiento con la ignorancia. Aquellas personas tenían un concepto equivocado acerca de Dios. Habían construido altares a dioses falsos, vivían bajo conclusiones erróneas. Pero ahora, escuchando el mensaje, Dios les manda que se arrepientan. Ahora que conocen al Dios verdadero, deben abandonar esa posición. Ahora que conocen al Dios verdadero, deben confiar en Cristo Jesús. Es decir, que deben abandonar esas ideas equivocadas y aceptar la verdad. Y lo mismo ocurre hoy. Usted escucha a gente decir, todas las religiones llevan a Dios. Hay gente que a veces dice, las buenas obras me van a salvar. Alguien dice, si lo hago mejor, hago lo mejor que pueda, Dios me va a aceptar. O quizás dicen, yo soy suficiente bueno para llegar al cielo. O pueden decir, yo acepté a Cristo y me bauticé y ahora estoy perseverando para ir al cielo. Estoy tratando de guardar, ocuparme de mi salvación. Estoy tratando de vivir en santidad para poder ver al Señor. Todas esas son ideas que pueden sonar espiritual y aún bíblicas, pero cada uno debe abandonar esa idea, esa doctrina, esa creencia y creer lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted cree lo que dice la Biblia, usted está abandonando una creencia falsa. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces note conmigo que el arrepentimiento ocurre cuando la persona abandona todas sus creencias. Todas, no una solamente, sino debe abandonarlas todas. Ahora mire, cuando usted piensa, por ejemplo, en los de la India, los hindús, ellos reciben a Cristo, ellos dicen, yo creo en Cristo Jesús, yo acepto a Cristo Jesús, pero aún retienen todas sus creencias. Aún podemos pensar en un católico. Si un católico dice, yo creo en Jesucristo, pero después todavía se aferra a María, a un santo, a su religión, a sus ritos, entonces no ha arrepentido, no ha abandonado todas sus creencias. ¿Está conmigo? Entonces a veces cuando evangelizamos tenemos que aclarar eso. Hay personas que están poniendo su confianza en una religión y tenemos que preguntarles al final al final de nuestra explicación o presentación, ¿en quién están confiando? Porque si siguen confiando en algo aparte de Jesús o algo Jesús y algo más, entonces no han abandonado sus creencias. ¿Están conmigo, hermanos? Y uno de los ejemplos más claros de arrepentimiento y fe aparece en la conversión de los creyentes de Tesalónica. Note, 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. ¿De qué cosa? De los ídolos. ¿Note a quién? A Dios, para servir, mire, al Dios vivo y verdadero. Observe cuidadosamente, ellos se volvieron, note, de los ídolos, ¿a quién? A Dios. O sea que el arrepentimiento puede verse en el abandono de una creencia falsa. ¿Qué abandonaron los tesalonicenses? Los ídolos. ¿En quién dejaron de creer? En los ídolos. ¿Y ahora en quién están confiando? En el Dios verdadero. ¿Y quién es el Dios verdadero? El Dios de la Biblia, Jesucristo, que tiene la preeminencia, el único Salvador, el Mesías, Dios hecho en carne, es la imagen del Dios invisible y tienen que entender que la salvación está solamente en Jesucristo. Tenemos que aclarar eso. Hay quienes están escuchando a veces mensajes bíblicos y dicen, bueno, sí, es Jesús, pero cuando le dice pero, ya le está añadiendo al evangelio y cuando le añade, entonces ya está perdiendo, ya lo está corrompiendo. La salvación es solamente Jesucristo. Jesús, ¿y quién más? Nadie más, solamente Jesucristo. Entonces el arrepentimiento se ve cuando abandona una creencia falsa y la fe se ve cuando ahora está confiando en el Dios verdadero.
Recuerden, no son dos conversiones. Es una sola conversión observada desde dos perspectivas. Recuerden, antes confiaba en los ídolos, ahora está confiando en Dios, en la Biblia, lo que dice Dios. Antes creía una mentira, ahora está creyendo en la verdad. Lo triste para mí es aquellos que cargan una Biblia y hasta se llaman cristianos y no creen en Jesús como su único Salvador. Hace unas semanas enseñé acerca de lo que es creer en Jesús bíblicamente. Recuerde, creer requiere que una persona oiga el Evangelio. Tiene que escucharlo. Pero no solamente es suficiente escucharlo, tiene que entenderlo. Y para entenderlo significa saber que Cristo murió por sus pecados, fue sepultado y resucitó para poder darle vida eterna. O sea que lo que Cristo hizo es suficiente para salvar. Nada se debe añadir y nada se debe quitar. Lo que Jesús hizo es el único medio para salvación. No hay otro medio, no hay otro mediador. ¿Creemos eso? Y muchos dirían amén. Pero el problema está en la tercera parte, es estar convencido que solo Jesús le puede salvar. Porque dicen, bueno, sí, yo soy cristiano, ya lo acepté, ya lo recibí, más voy a una iglesia cristiana, pero no estoy seguro si voy al cielo. ¿Por qué no? ¿En qué está confiando? Menos que no soy suficiente bueno. ¿En qué está confiando? Sus obras, ser bueno. ¿Qué debe hacer esa persona? Debe arrepentirse. Debe dejar de confiar en sus obras. Debe dejar de confiar en esa creencia falsa y ponerla bíblicamente. En otras palabras, esas personas que creen de esta forma, ¿son salvos? ¿Están creyendo la Biblia? No, no están creyendo la Biblia. Creen partes de la Biblia, pero no creen toda la verdad de la Biblia. Porque la Biblia enseña que por gracia somos salvos, ¿correcto? Por medio de la fe. Ahora mire, el ejemplo que vimos es de ídolos, pero eso también ocurre en el ámbito, entre comillas, cristiano, aún entre iglesias bautistas. No importa cuál iglesia sea. Recuerde, las iglesias no salvan, Jesús salva. Nosotros como pastores tenemos el trabajo de estar constantemente enseñando. No puedo yo exagerar este tema. Pero usted debe estar siempre también preparado para dar respuesta si alguien le pregunta de su esperanza. Usted debe estar siempre listo para poder mostrarle a otra persona cómo es que Dios salva a los pecadores. ¿Están conmigo, hermanos? Número 3, nadie puede aferrarse simultáneamente a la mentira y a la verdad. O sea que mientras nadie puede confiar al mismo tiempo en sus obras y en Cristo. Nadie puede confiar al mismo tiempo en una religión falsa y en el Evangelio. El arrepentimiento abandona aquello de lo que es falso. Letra B ahora escribe, mire, la fe recibe a Cristo como la única esperanza de salvación. Mientras el arrepentimiento abandona una posición falsa, la fe abraza a una persona. La fe no consiste simplemente en aceptar ciertos hechos históricos, recuerden. La fe es creer lo que Dios ha dicho. Implica depender de Cristo. Implica descansar en su obra redentora. Vaya en su Biblia, 1 de Juan, capítulo 5. Tengo un pasaje ahí, pero creo que 1 de Juan 5 es un pasaje más fuerte para comprobar o probar este principio, esta gran verdad. 1 de Juan 5. Le voy a dar un ejemplo. Voy a tomar aquí 2 sillas para que usted pueda ver desde aquí enfrente. Mencionaba que no podemos tener como creer, o como dije, la palabra dije, simultáneamente no podemos creer en 2 cosas al mismo tiempo. Entonces, alguien que no conoce el Evangelio se está aferrando a las obras. Esto representa las obras. Tiene que dejar ir las obras y abrazar a Jesús. Ese es el arrepentimiento. Es cuando usted deja una cosa, lo negativo, y ahora la fe es lo positivo. ¿Sí vio? Porque algunos, aunque lo enseñé la semana pasada, platiqué, un poco confundidos estaban, porque piensan, entonces el arrepentimiento viene después, pastor. No, el arrepentimiento es como un proceso que viene antes. No es un proceso. El momento que escucha el Evangelio, escucha la verdad, y se da cuenta que no es por obras, es por fe, ya no se está aferrando a las obras, está soltando a las obras. ¿Y eso es qué? Eso es el arrepentimiento. Y la fe es abrazar a una persona. No puede agarrarse de los 2. Tiene que soltar uno para aferrarse a otro. ¿Están conmigo? Y lo que estaba mencionando es que una persona
debe depender en Cristo, debe descansar en Él. Y la fe es creer lo que Dios ha dicho. Mire el versículo 11, de 1 de Juan 5:11. Dice la Biblia así: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El 12 dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Note que el pasaje nos dice que Dios nos ha dado su testimonio. ¿En comparación al testimonio de quién? Bueno, mire el versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de quién? De Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, mire, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Esa palabra testimonio también puede ser dicha como la declaración que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, ¿qué dice Dios acerca de su Hijo? Que si una persona cree en Jesús, ¿qué tiene? Tiene vida eterna. Ahora, el testimonio del hombre dice, lo aceptamos, pero mayor es el testimonio que Dios nos da en su palabra. Si usted me pregunta a mí, hermano Ringo, ¿cómo sabe usted, Pastor Ayala, si usted muriera el día de hoy que iría al cielo? Yo no apuntaría a evidencias en mi vida, yo no diría, mire, he cambiado, es que oro, es que voy a la iglesia, es que camino con Dios. No, nada de eso. Yo le diría, porque tengo el testimonio. Y el testimonio es que si yo creo en Cristo, yo tengo vida eterna. Eso es lo que el arrepentimiento debe guiar, es a creer en Jesucristo. Recuerde, la fe es creer lo que Dios ha dicho acerca de Jesucristo. Note Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Observe que el objeto de la fe es ¿quién? Es Cristo. Recuerde, la salvación no viene por creer nuestras emociones, no viene por creer en nuestra sinceridad, no viene por creer en nuestro arrepentimiento. La gente a veces me dice, mire, yo no sé nada, y cuando vaya yo al cielo, el Señor va a mirar, va a decir, mira, este ignorante pasa el cielo. Piensan que así va a ser la salvación. O hay gente que dice, mire, la verdad, quizás puedo estar equivocado, pero Dios sabe, Él ve mi sinceridad, pero nada de eso es verdad. La salvación viene cuando creemos en Jesucristo. Tampoco viene, escuche, por creer en nuestro arrepentimiento. Jesús es quien salva. La semana pasada les hablaba, usan frases como fe salvadora, como que implican que hay fe falsa. Si estamos hablando que hay fe falsa, yo lo puedo comprender bajo mi enseñanza bíblica, es que está confiando en algo equivocado. Pero muchos hablan de fe intelectual, hablan que creyó aquí, pero no aquí. Pero lo que tiene que entender y comprender usted es que la Biblia no modifica eso, no cambia, no hace calificadores. Dice el que cree y el que no cree. El que tiene el conocimiento intelectual, pero no tiene la convicción de confiar en Él, no ha creído. Eso no es fe, es solamente conocimiento intelectual. La diferencia es cuando yo confío y yo descanso en Jesucristo. Note número 2 bajo esto, la salvación viene por creer en Jesucristo. Ya hablamos de eso, ¿correcto? Muchas veces las personas comienzan a examinarse continuamente. ¿Me arrepentí suficientemente? ¿Sentí suficiente convicción? ¿Lloré suficiente? ¿O fui suficiente sincero? Pero la Biblia no dirige a que nos miremos hacia adentro a la intensidad de nuestro arrepentimiento. Solamente pregunta si creímos en Jesucristo. Pero también note que la Biblia dirige la mirada hacia Cristo. Note en Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Observe nuevamente el énfasis. La salvación descansa ¿en quién? En Cristo. La fe mira hacia Él, la fe depende de Él, la fe descansa en Él. ¿Y qué es el significado de creer? La palabra creer, note, viene de una palabra griega traducida, es pistueo. ¿Qué significa eso? Esta palabra significa confiar, depender, poner la confianza en alguien o algo. Y no describe simplemente el reconocimiento intelectual de ciertos datos, como mencionaba hace un momento. Ahora mire, la fe para salvación implica depositar su confianza completa en Cristo como Salvador.
¿Sí están conmigo, hermanos? Y la misma manera que una persona se sienta en una silla confiando que le va a sostener, el pecador descansa completamente en Cristo para salvación. Una persona dice, yo creo que me salvo por las obras, está confiando en esta silla y está diciendo, yo confío. Usted está sentado en una silla ahorita, ¿correcto? ¿Tuvo fe para sentarse? ¿O ni la pensó? Pero la salvación es dejar de confiar en mis obras y ahora voy a descansar completamente en Jesucristo. Eso es creer. Solo Jesús me puede salvar y solo Él me puede sostener. Esta es la salvación. ¿Están conmigo? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí ven por qué estoy explicando esto de una manera que te hace muy repetitiva? Yo lo he dicho muchas veces en la iglesia, pero ahora lo estoy incluyendo en el arrepentimiento. La pregunta más importante que una persona puede responder no es cuánto yo he cambiado. La pregunta es en quién estoy confiando. ¿El bautismo salva? ¿Portarse bien salva? ¿Qué tal si le hago esta pregunta? ¿Usted se acuerda el día y el momento cuando usted recibió a Cristo? Hay algunos que van a decir, no me acuerdo. ¿Sabe qué dirían ciertas personas? No eres salvo. ¿Cómo no soy salvo? No, si no te acuerdas el día ni el momento cuando alguien te presentó el Evangelio. He visto gente crear un montón de exámenes. O dicen, mira, especialmente cuando se le predica a muchachos y a jóvenes, les ponen tanta duda. Mira, joven, ya tienes años en cristianismo, creces en la iglesia, no has cambiado, ni salvo de seguro eres. Ahí están los muchachos afligidos porque no tienen el conocimiento que les estoy enseñando aquí. Entonces dirían, ¿será verdad? Tiene lógica. Algo tan grande como el Espíritu Santo que llegue a tu vida y no produzca un cambio drástico. ¿Seré salvo o no seré salvo? ¿En quién está confiando? Es la pregunta. ¿Usted se acuerda cuándo fue salvo? Llegué una vez a mi dormitorio y el encargado de mi cuarto, que él era el que me enseñaba a mí la Biblia y me regañaba cuando yo no limpiaba mi cuarto, me recibió en la puerta cuando abrí la puerta. O sea, nosotros viajábamos cada fin de semana a nuestra iglesia local aquí en Long Beach y cada domingo en la tarde, después de terminar el culto, llegábamos a las 12, 1 de la mañana. Y voy llegando a las 12 de la mañana, abro la puerta y allí está esperándome y me abraza, me dice, Ringo, soy salvo. Dije, hermano, yo también soy salvo. No, yo acabo de ser salvo. Y me le quedé mirando. ¿Esto es broma? No, yo acepté a Cristo hoy, me bauticé y me enseñó una foto, tenía la foto ahí en su teléfono. Y estaba un poco yo confundido. ¿Por qué fuiste salvo hoy? No entiendo. Es que hoy hubo una predicación tremenda. Dice, yo no me acordaba el día que fui salvo. Entonces yo no era salvo. ¿Sí me estoy explicando? Y le pregunté, pero ¿en quién estás confiando? No, pues en Jesús. ¿Y el día de ayer en quién estabas confiando? En Jesús. Pero no me acuerdo el día que creí en Jesús. No comprendo, le dije, no entiendo, estoy confundido. Si ayer creías en Cristo, hoy escuchaste un mensaje que decían, si no te acuerdas el día que fuiste salvo, no eres salvo, entonces, ¿no eras salvo ayer? Y se puso a pensar y a rascar su cabeza. No era salvo. Le dije, ¿tú crees que eres salvo por repetir una oración o porque pasaste una hilera? ¿Tú pensaste que eso te salva? Si no te acuerdas de eso, ¿eso te salva? Y no le gustó ya que le empecé a cuestionar ahora su salvación. Pero yo no estaba cuestionando en el sentido positivo. Tú eres salvo, hijo. Si tú crees en Cristo, eres salvo. Entonces usted no se acuerda el día cuando usted recibió a Cristo, no importa, ¿qué cree ahorita? Recibió a Cristo, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo fue? ¿Quién sabe? Pero lo que sabemos que hoy usted cree, usted es. Así de fácil es. Una persona se salva por creer. Yo escuché de alguien que estaba dando un testimonio, decía que alguien en mi iglesia me escuchó predicar y escuchó todo el evangelio, manejó horas, llegó, dijo, yo creo en Jesucristo, ayúdame a repetir la oración para que sea salvo. ¿Cómo? No, recuerde, la oración no salva a nadie, ¿correcto? ¿Quién salva? La fe en Cristo salva. Me dicen, pero ¿qué no dice Romanos 10? Tenemos que interpretar bien Romanos 10 porque recuerda también Hechos 10, Cornelio escuchó el evangelio y el Espíritu Santo vino sobre él. Él no pronunció ni una sola palabra. Hay una diferencia en hacer una profesión de fe o confesar.
Y hay una diferencia en que usted crea en Cristo como su Salvador. El problema es que iglesias, no como las nuestras, yo creo que nosotros explicamos bien Romanos 10, amén, hermanos. Hay algunos que sí lo ponen como dice, si tú haces esta oración, tú vas a ser salvo. Y no hay explicación clara del evangelio, ni del pecado, ni de que Cristo murió por ellos. Y no les preguntan si lo entendieron, si creen, si recibieron a Cristo. Y al final tampoco les preguntan, ahora que escuchaste, ¿en quién estás confiando? No les preguntan eso. Con tal de que yo no estoy tampoco atribuyendo malos motivos. Quizás es por la emoción misma o la falta de educación en este aspecto que suceden estas cosas. Pero por eso nosotros tenemos que cambiar eso. ¿Amén, hermanos? Tenemos que hacer las cosas de manera correcta. Porque después entran otras dudas también. Si una persona no está bien arraigada, van a decir, ¿cuánto has cambiado? ¿Qué tan intenso fue tu arrepentimiento? ¿Cuánto te afligiste y doliste? Pero muy sencillo, que dice Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué tiene? Tiene vida eterna. Letra C escriba, y el arrepentimiento y la fe ocurren juntos en la conversión. El arrepentimiento y la fe ocurren juntos en la conversión. O sea que aunque podemos distinguir arrepentimiento y fe conceptualmente, recuerde, en la experiencia real de la salvación ocurren juntos. No existe una persona que primero se arrepintió durante varios meses y después creyó. Tampoco existe una persona que crea verdaderamente sin haber cambiado de opinión acerca de aquello de lo que confiaba antes. La salvación es dejar de confiar en sus obras, es cambiar su pensamiento de quién es Jesús y ahora es confiar en Jesús como su único Salvador. Entonces, si la persona dice, bueno, ya dejé de confiar en mis obras, pero si no cree en Cristo, este no es el arrepentimiento, porque el arrepentimiento siempre guía a creer en Jesús. Si él deja de confiar en sus obras y ahora está confiando en otra cosa, ¿es fe? ¿Es salvación eso? No. Por ejemplo, alguien dice, yo confiaba en mi religión, en mis ritos, mi bautismo, pero ahora dejo de confiar esto y ahora creo en el Jesús y el bautismo. ¿Dejó de creer en sus obras? No es lo mismo, ¿correcto? Porque el bautismo es una obra. Entonces todavía no ha dejado. Cuando una persona comprende bien el evangelio y deja de confiar en sus obras y ahora cree en Jesucristo, es la experiencia que ocurre junto o al mismo tiempo. Por eso no encontramos ambas experiencias siempre unidas repetidamente en el Nuevo Testamento. Note que si usted tiene una definición clara, como lo mencionamos ya, lo que es el arrepentimiento, cuando usted lee ahora los versos, le da mejor comprensión. Mire Hechos 20:21, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de qué, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este versículo es uno de los textos más importantes sobre este tema. Observe que Pablo no presenta dos evangelios, no presenta dos salvaciones y no presenta dos conversiones. Describe una sola respuesta al evangelio utilizando dos términos complementarios. ¿Cuáles son esos términos, hermanos? Dice ahí, el arrepentimiento enfatiza el abandono del error y la fe enfatiza la confianza en Cristo. ¿Sí lo notaron en el pasaje? Leemos de nuevo, Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. Ese es el abandono del error para con Dios y de la fe. Ahí está la fe enfatizada en la confianza en ¿quién? En Cristo Jesús. Note conmigo también que el arrepentimiento bíblico implica abandonar la confianza de lo que la Biblia llama obras muertas en Hebreos 6, versículo 1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento ¿de qué? De obras muertas, mire, de la fe en Dios. Note que esa frase, obras muertas, son las obras muertas son todas las obras humanas que no pueden dar vida espiritualmente ni salvar al pecador. Y si vio la relación una vez más, el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. ¿Sí lo notó en el pasaje? Entonces debe él abandonar las obras muertas y poner su fe en Dios, en su palabra o en el evangelio, en Cristo Jesús. Eso es precisamente el patrón que vemos a través de todo el Nuevo Testamento. O sea que muchos debates acerca del arrepentimiento y la fe se pueden resolver fácilmente si recordamos esta verdad sencilla. El arrepentimiento no salva. La fe no salva porque
La fe no salva porque sea una obra meritoria. Tranquilos, sé que me equivoqué aquí. Quería ver si estaban preparados aquí. La fe no salva porque sea una obra. ¿Están conmigo? La fe no es una obra. ¿Es una obra la fe? No, Cristo salva. Y cuando ponemos nuestra fe en Cristo, estamos confiando. Es la fe en Cristo que salva. Les digo esto porque nuestros amigos, los reformados, dicen que la fe es una obra porque Dios da la obra, Dios da la fe, malinterpretando Efesios capítulo 2. Pero el pasaje no dice eso. La fe es la respuesta que damos hacia lo que dice Cristo. Porque quiero que vea conmigo en Romanos 4, en su Biblia, por favor. Versículo 5. Esto es uno de varios pasajes que distingue lo que es la obra y la fe. Dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es tremendo pasaje, ¿no? Ahí distingue claramente que la fe no es una obra. Entonces, por eso estaba mencionando que el arrepentimiento no es lo que salva, pero tampoco es la fe como una obra meritoria o de salvación. Recuerde, Cristo es quien salva. El arrepentimiento simplemente dirige al pecador lejos de la mentira y la fe dirige al pecador hacia Cristo. Pero ambos aparecen juntos tan frecuentemente en el Nuevo Testamento. Le voy a explicar una vez más. El arrepentimiento es abandonar una posición falsa, una creencia falsa, y la fe es creer en Cristo Jesús. Y ocurren al mismo tiempo de la conversión, según las Escrituras. Una vez que entendamos que el arrepentimiento es un cambio de mente que conduce a la fe salvadora, estamos preparados para responder los errores más comunes de nuestro día. Que la idea que el arrepentirse significa reformar la vida o abandonar los pecados para poder ser salvo. Ahora, ya cubrimos en la semana pasada y hoy lo que es el fundamento del arrepentimiento para salvación. Voy a darle nada más brevemente algunas cositas de lo que no es el arrepentimiento. Vimos que el arrepentimiento es un cambio de mente, el arrepentimiento conduce a la fe en Cristo. Y número 3, el arrepentimiento no es reformar la vida para ser salvo. Ahora voy a tomar una lección entera para poder tratar con los pasajes que comúnmente se usan. Hoy mismo estaba yo leyendo un libro escrito por un reformador a principios de los 1900, y él empieza citando Lucas, que le mencioné, donde Jesús dijo, si no os arrepentís, igualmente pereceréis. Y ese pasaje no es de salvación, pero es impresionante. Ciertos que abogan por explicar en contexto y verso a verso, siempre explican la soteriología fuera de contexto. Eso es lo que más siempre me asombra. Entonces voy a darle algo leve, porque en las siguientes semanas vamos a cubrirlo más a fondo. Ahora yo sé que miro los rostros de algunos de ustedes, veo a veces un poco confundidos, como que no alcanzan esta plenitud, pero mire, esto es para que usted se esmere en escuchar y aprender. Podemos enseñar leche, pero esto es carne, esto es algo sólido, esto es profundidad y es requerido. Yo no creo que una persona tiene que ir a un seminario, a un colegio bíblico, a un instituto para aprender doctrina. La iglesia debe enseñar doctrina, pero usted tiene que estar preparado para escuchar y recibirlo. Si usted no lo puede comprender bien, por eso lo grabamos, por eso le doy las notas. Yo le puedo dar mis notas, las que tengo aquí escritas, que tomaron meses para poder preparar, pero usted tiene también que esmerarse y esforzarse. Entonces, mire, el arrepentimiento no es reformar la vida para ser salvo. Llegamos ahora al punto más controversial de toda la doctrina del arrepentimiento. Prácticamente todos los creyentes están de acuerdo que el arrepentimiento es importante. La verdadera controversia aparece cuando preguntamos qué debe hacer exactamente una persona para arrepentirse. Y muchos predicadores definen el arrepentimiento como dejar los pecados, abandonar los hábitos pecaminosos, rendirse completamente a Cristo, someter cada área de la vida al señorío de Cristo, reformar la conducta, prometer obediencia futura. La pregunta que debemos hacer no es si esas cosas son buenas, la pregunta es, ¿son esas cosas la condición para recibir la vida eterna? Ahora, ¿son cosas buenas lo que acabo de mencionar? ¿Debemos abandonar el pecado? ¿Debemos rendirnos completamente a Cristo? ¿Debemos cambiar nuestra forma de vivir, nuestra conducta, nuestra forma de hablar? Todo eso es bueno, todo esto es algo que Dios manda
cuando recibimos a Cristo, después de recibir a Cristo. Pero la pregunta que yo estoy haciendo es si son esas cosas la condición para recibir la vida eterna. ¿Cuál es la respuesta? No. Debemos recordar que una doctrina no se establece preguntando lo que parece lógico. La semana pasada hablé de un patrón, de algo que usted ve en la Biblia. Tenemos que enfatizar lo que dice la Escritura. Una doctrina se establece preguntando ¿qué dice la Escritura? Mire, vayan a Romanos 4 una vez más. Me encanta esta palabra. Pablo la usa aquí en este pasaje. No vamos a leer el versículo entero. Nada más quiero que usted lea la pregunta. Esta pregunta es poderosa. Romanos 4:3 dice, porque... ¿qué es la pregunta? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Esa es la meta de nuestro estudio. Cada vez que usted estudie la Biblia, cada vez que tenga una discusión en cuanto a cualquier doctrina, mayormente de salvación, vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué dice la Escritura? Y cuando usted examina cuidadosamente el Nuevo Testamento, usted va a encontrar que la Biblia nunca presenta una vida reformada como una condición para recibir a Cristo. La transformación es una consecuencia de la salvación. Recuerde, lo mencioné la semana pasada, no es un requisito para obtenerlo. Le doy un ejemplo muy sencillo. Yo les mencioné, quizás se acuerden, pero en mi vecindario, cuando era un joven, vivía en la esquina una familia que era problemática. Tenían sus fiestas, en la noche estaban a las 3 de la mañana, se oían los gritos, borracheras, y el hombre golpeaba a su esposa, sus hijos siempre atemorizados. Pero un día, yendo hacia la iglesia, se miraba por la ventana su cocina, y yendo hacia la iglesia, yo me asomé y miré dentro de la ventana de su casa, y estaba él sentado con una Biblia en su mano, y estaban enfrente de él dos personas, un hombre y una mujer mayor. Ahí estaban leyendo la Biblia y eso para mí fue asombroso. De una forma me alegré. Le dije, papá, están leyendo la Biblia. Nuestro vecino está leyendo la Biblia. Y con el tiempo sí vimos los cambios. Mirábamos que ellos los domingos iban a la iglesia. Iban ya con su corbatita. Iban ahí la familia arregladita a la iglesia. Y miraba que tenían estudios bíblicos. La diferencia es que después notamos que las mujeres se ponían un manto o un velo. Pues nos dimos cuenta que ellos se habían convertido de su creencia, que era de los ídolos, la iglesia católica, a lo que son los adventistas o los apostólicos. Aquí en nuestra iglesia hay una iglesia grande apostólica. Yo sé lo que creen los apostólicos. Los apostólicos no creen en la salvación por fe. Es más, tuvimos una dama en nuestra iglesia, ella asistió aquí por casi 2 años, ella creció en una iglesia apostólica. Ella batalló en creer en Cristo Jesús. Dejaron de tomar, dejaron las fiestas, dejó de golpear a su esposa, se convirtió en un hombre responsable, respetuoso, ya nos saludaba, un hombre completamente diferente. Déjale una pregunta, ¿es salvo? ¿Quién es usted para juzgarlo? ¿Por qué no será salvo? Mi papá tuvo una plática con él, le habló de Cristo, le trató de compartir. Y él estaba ya confiando en su iglesia, su religión, sus obras. Había aceptado a Cristo, se había bautizado. Pero mire, la palabra aceptar a Cristo ya no significa nada en esos días. Es más, ni siquiera es bíblica. Recibir a Cristo es bíblico. Pero recibirlo significa creer en Él. No significa yo te recibo, me dijo una señora, yo te recibo a ti, vente, te recibo. No, no se trata de eso. Se trata de tener su confianza plena en Cristo Jesús. Por eso es impresionante que veamos que la salvación es por fe, ¿correcto? Pero después tenemos que añadirle unos requisitos. Eso ya no es fe. Letra A escribe ahí, la salvación es por fe y no por obra. La razón principal por la cual no podemos definir el arrepentimiento como abandonar los pecados para ser salvo es porque la Biblia enseña consistentemente que la salvación es por gracia mediante la fe, aparte de las obras. ¿Sí están conmigo? En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El don es la gracia y la fe es la entrada a esa gracia. 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Quién más sabe otro pasaje en Gálatas? ¿Cuál es? ¿Gálatas qué? Vamos a ver si es cierto. Vamos a Gálatas 2:16. Vamos a ver si estos hermanos aquí en Santana están bien preparados. ¿Gálatas qué? 2:16. Note este pasaje.
sabiendo que el hombre no es justificado, ¿por qué? Por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Sino nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice al final ahí? Nadie será justificado. Entonces no te observe que en los dos pasajes Pablo elimina toda posibilidad de mérito humano. La salvación es por gracia, la salvación es por medio de la fe, somos justificados por creer en Él, no es por obras, no es por las obras de la ley. Por lo tanto, si abandonar pecados fuera una condición para recibir vida eterna, entonces tendríamos que preguntarnos esto: ¿cuántos pecados debemos abandonar? Algunos piensan, esas preguntas son ridículas. No, seamos sinceros. ¿Cuáles pecados tenemos que abandonar y cuántos? ¿Cuáles? ¿Cuántos? ¿Qué tal? ¿Cuánto cambio es suficiente? Yo le he preguntado a pastores, ¿cuántos debo cambiar? ¿Cuánto? La Biblia no da una medida, no dice, no nos da un examen, pero si tú dices que cuánto, quiero saber cuánto debo cambiar. ¿Cuánto ha cambiado usted? Hablaba con un pastor, un consiervo, él me dice, no, tiene que cambiarse. Le decía, ¿cuánto tiene que cambiar? De perdida, dijo, de perdida pues algo, pero ¿qué? ¿Qué debe cambiar? Dime qué cosa debe cambiar. La actitud, ¿qué debe cambiar? Algo debe cambiar. ¿Cómo sabes? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo debe mantener ese cambio? Este mismo consiervo, su hijo se había alejado de Dios. Dije, entonces tu hijo no es salvo. ¿Cómo si mi hijo sí es salvo? Cuando se trata de tu familia, sí es verdad. ¿Quién determina cuando una persona ha abandonado suficiente pecado para ser salva? Déjenle, voy a explicar por qué. Porque el problema de convertir el arrepentimiento es una obra. El problema de convertir el arrepentimiento en una obra. ¿Sabe por qué? Mire, porque una persona puede decir, bueno, debe dejar la inmoralidad. Mi hermano Josué, ven para acá. Puede venir también el hermano Enríquez, por favor. Hermano Junior, Jorge Junior. Pasen aquí enfrente, aquí. Brother Alex, ya que estás mirando también, vente para acá, tío, hermano, ¿okay? ¿Cuánto pecado tiene que dejar? Él va a decir, no, tiene que dejar la inmoralidad. Tiene que dejarla. Tú ponte acá, hermano. ¿Qué tiene que dejar? Inmoralidad. Pero dilo con determinación. No, la inmoralidad. Dice, no, pero también la borrachera. La borrachera. No solamente la inmoralidad, la borrachera. No, también el orgullo, diga. El orgullo también. Mira nomás, también el orgullo y también el amor al dinero. Sí. Entonces él dice, tiene que dejar la moralidad. Pero él dice, no es suficiente. La borrachera. El orgullo. Y el amor al dinero. Entonces cada quien ya inventa su propio patrón. ¿Sí están mirando? ¿Qué tal si le preguntamos a un bautista bíblico qué es lo que debe dejar una persona después de ser salva? ¿Debe dejar sus malas palabras? ¿Sí o no? No para ser salvo, pero para obedecer a Cristo, ¿sí? ¿Debe dejar de decir malas palabras? ¿Debe tratar bien a su esposa? ¿Debe orar todos los días? ¿Debe dejar de mirar las cosas que le causan lujuria en su corazón? ¿Debe dejar de robar y estafar? Imagínense, entonces, ¿quién va a determinar cuánto es suficiente, cuánto cambio es suficiente? Y le repito, hay quien dice, bueno, esa es una caricatura, esa exageración. No, son preguntas genuinas que estamos haciendo ahorita, sinceros, estamos siendo sinceros. ¿Cuánto cambio realmente debo tener para decir, este sí creyó? Y usamos el ejemplo del hombre en la cruz. ¿Cuánto cambió él? Nada, pero tenía la posibilidad de cambiar si no se moría. No sabemos eso. Dicen, pero es que todos los que creyeron cambiaron algo. Eso tampoco lo sabemos. La Biblia narra y da patrón, da historias, pero no es un patrón. Al que no obra, dice la Biblia. ¿Están conmigo? Entonces, mire, cada quien va a decir cuánto. Ahora no solo cuánto debe dejar, pero ¿a qué tienes que añadir? Para que una persona sea salva, tiene que venir a la iglesia. Si no viene a la iglesia, no es salva. ¿Escuchó? Y tiene que bautizarse. Y bautizarse. Y luego tiene que involucrarse. No es suficiente nada más asistir. Ni siquiera bautizarse tampoco. Hay que involucrarse. Y el otro tiene que dar de corazón.
Siempre con el dinero él, ¿ah? Siempre le toca el dinero. Entonces, ¿quién va a determinar? Bueno, ¿qué tal si nunca vino a la iglesia? Nunca fue salvo. ¿Qué tal si viene a la iglesia pero no se bautiza? Pero ¿qué tal si tenía miedo? ¿O qué tal si era tímido? ¿Qué tal si había problemas físicos para bautizarse? ¿Y cuál era el suyo? Tiene que involucrarse. Y no se involucra. ¿Y luego él qué dijo? Dar de corazón. No, imagínense, la mitad no seríamos salvos entonces. Gracias, hermanos. Tomen asiento. Romanos 4:5 dice de nuevo ahí en su bosquejo: mas al que no obra, sino cree, al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Observe cuidadosamente las palabras. Dios justifica ¿a quién? No, el pasaje dice ¿quién? Al impío. No al reformado, no al mejorado, no al transformado. Dios justifica al impío que cree. Esto no significa que Dios apruebe el pecado. Significa que la justificación ocurre antes de una transformación progresiva. Note la evidencia de los evangelios. Cuando usted y yo consideramos la mujer samaritana en Juan 4, ella había tenido ¿cuántos maridos? 5. Y vivía con un hombre que no era su esposo. Sin embargo, Jesús no le dijo: regresa cuando hayas arreglado tu vida. No le dijo eso. No, le dirigió a la verdad. O sea, le habló acerca de él mismo. Él es el que da esa agua viva. Ella creyó en Jesucristo. No tenía que arreglar su asunto en su casa. Dios salva a cualquier pecador que crea en él. Considere al ladrón en la cruz. Note Lucas 23:42-43. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. El ladrón no tuvo tiempo para reformar su vida. No pudo restituir nada. No pudo ni bautizarse. No pudo ir a una iglesia. No pudo involucrarse. No pudo dar de corazón. No pudo comenzar una vida de obediencia. Simplemente, ¿qué hizo? Creyó y Cristo lo salvó. Note conmigo, si la salvación dependiera de cuánto pecado hemos dejado, entonces nadie podría tener seguridad. Porque todos viviríamos preguntándonos si hemos cambiado suficiente, si hemos dejado suficiente pecado, o si soy suficiente sincero, o si ya me arrepentí de todos, ¿qué tal los pecados que no me acuerdo, los que no confieso? Pero la seguridad bíblica descansa en Cristo, no en el nivel de cómo yo vivo, cómo mi vida ha sido reformada. ¿Están conmigo, hermanos? Note conmigo letra B: la salvación hace posible el crecimiento espiritual. Aquí es donde debemos mantener el equilibrio bíblico. Aunque el arrepentimiento no significa reformar la vida para ser salvo, tampoco debemos concluir que la salvación no tiene ningún impacto en la vida de un creyente. La Biblia enseña que cuando una persona cree en Cristo, recibe una nueva vida espiritual y es colocada en una nueva posición delante de Dios. La diferencia está en el orden. La salvación viene primero, el crecimiento espiritual viene después. Note que el crecimiento ocurre cuando el creyente aprende a caminar en obediencia a Dios. En 2 Corintios 5:17 hay un tremendo pasaje de mucha esperanza, de modo que si alguno está en Cristo, esa es la clave, estar en Cristo es la salvación, es la posición de ser salvo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Observe el orden de la secuencia. Pablo no dice: conviértanse en una nueva criatura para entrar en Cristo. Dice: si alguno está en Cristo. ¿Qué va primero? Estar en Cristo. La nueva vida es consecuencia de estar en Cristo. Note esto: la salvación proporciona una nueva posición, una nueva naturaleza y nuevos recursos espirituales para vivir para Dios. ¿Sí vio eso, especialmente lo que son nuevos recursos espirituales? Ahora mire, yo tengo que tomar todos los pasajes en las Escrituras. Yo creo que muchos pastores, en su celo pastoral y su deseo por la santidad, toman pasajes como esto y dicen: si tú no eres una nueva criatura, entonces no puedes cambiar. Y eso es verdad. Pero después dicen: si no has cambiado, es que no has sido una nueva criatura. Ahí está el problema. Porque eso no es lo que dicen las Escrituras. Y podemos decir algo tan grande como el Espíritu Santo viene y mora en ti y no produce cambios. Y le tengo que decir esto: ¿cómo sabe que no hubo cambios? Cuando el Espíritu Santo viene a una persona, hubo un gran cambio. El cambio es interior.
Eso es lo que mayormente tenemos que comprender. Es un cambio por dentro, una nueva naturaleza, pero existe la vieja naturaleza. Eso no significa que Dios no ponga nuevos deseos. Yo creo que Dios pone nuevos deseos en cualquier creyente que ha entendido el Evangelio y está convencido que es la única forma de salvarse. El problema es que podemos resistir eso. Dice la Biblia claramente que el Espíritu Santo puede ser resistido, ¿no dice eso? ¿Puede ser apagado el Espíritu Santo? Dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede ser contristado. Entonces eso no quiere decir que ahora es como que dice, Dios va a imponer sobre mí la vida santa. No es así, yo tengo que obedecer. Por eso hay tanto imperativo en la vida cristiana de andar, de caminar, de obedecer, de hacer y no hacer, ponerse de Cristo, despojarse del viejo hombre, su mirada, su afecto, su corazón. Tenemos que renovar nuestra mente. Tantos mandamientos porque no es automático. La diferencia es que ahora Dios nos ha dado recursos espirituales, nos ha dado el Espíritu Santo para poder vivir la vida en santa, pero requiere nuestra obediencia, una respuesta moral a lo que Dios nos ha mandado. Por eso yo le digo a usted, si usted evangeliza a alguien, usted tiene que decirle con la Biblia que Dios quiere que ellos vayan a una iglesia. Es un mandato de Dios. Porque si usted les evangeliza y los deja solos, el Espíritu Santo no va a obrar en ellos. La gente piensa, me nació y ahora voy a ir a una iglesia. Y dicen, aquí está mi familia, estamos dispuestos a dar ofrendas generosas. ¿Cuándo recibiste a Cristo? Ayer. No funciona así. Tiene que comprender que el Evangelio salva en el instante que una persona cree, pero ahora la persona necesita conocer la Biblia. La diferencia es cuando hay personas que ya tienen conocimiento bíblico, ya van a una iglesia, ya dan ofrendas, ya tienen convicciones, ya tienen principios de cómo vivir, nada más estaban confiando en sus obras, sino en Cristo. Cuando creen en Cristo, entonces ellos ya tienen más conocimiento que aquellos que no saben nada de la Biblia. Y hoy en día vivimos una generación que no sabe ni quién es Adán, ni quién es Noé, ni quién es Moisés. Hay muchachos que hasta se llaman Jesús y no saben quién es Jesús. Entonces tenemos que explicarles con la Biblia que Dios quiere que ellos vayan a una iglesia bíblica y así es como Dios empieza a obrar en su corazón. Me dijo una vez un muchacho, yo tengo que bautizarme ahora que soy salvo, y mi compañero me interrumpió. Nos dijo, no tienes que bautizarse. Espérate, sí. Tienes que bautizarte. Ahora que crees en Cristo, tú tienes que bautizarse. Digo, pero es que lo vas a asustar. Ese no es mi problema. Decirle lo que Dios dice, le puede asustar o no a uno a usted, le puede hasta molestar y ofender, que predique de una cosa o diga ciertas cosas. Es posible que se ofenda, pero está en usted en obedecer a Dios. Está en usted en someterse a Dios. Entonces, de la misma manera, la salvación, recuerde, proporciona una nueva posición, una nueva naturaleza y nuevos recursos espirituales para vivir para Dios. Pero el nuevo nacimiento hace posible el crecimiento. Recuerde, cuando un niño nace, recibe vida y esa vida le da la capacidad de crecer. De la misma manera, cuando una persona nace de nuevo, recibe vida espiritual. Y es una vida que le permite ahora crecer espiritualmente. ¿Qué estamos aprendiendo los domingos de la mañana? Añadiendo a nuestra fe. La vida cristiana comienza por fe y ahora tenemos que añadir a esa fe. Sin embargo, el crecimiento espiritual, recuerden, no ocurre automáticamente. La Biblia enseña que el creyente debe andar en el Espíritu, obedecer su palabra, renovarse en su mente, crecer en la gracia, ejercitarse para la piedad. Le puedo hacer la pregunta a ustedes, cristianos, y a muchos que van a la iglesia, ¿usted leyó su Biblia este año? ¿Está leyendo su Biblia? Algunos que dirían, no la estoy leyendo como yo debería. Imagínense, y eso que tiene años en el cristianismo. ¿Qué espera usted de un recién salvo? Eso por eso me asombra. Es muy asombroso que a veces ni los miembros de nuestra iglesia estamos leyendo la Biblia como debemos. No nos deleitamos en las Escrituras, no meditamos en ella, no oramos como debemos orar. Estamos más preocupados por la economía, estamos más preocupados por nuestras comodidades en vez de preocuparnos por nuestro compañerismo con Dios. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces note que si usted que llegó a la iglesia, llega fielmente a la iglesia, ¿batalla o no? Batallamos. Algunos batallan más que otros. ¿Sabe por qué batalla uno más que otro? ¿Por qué piensa? Porque otros le dan provisión a la carne y otros no andan en el Espíritu, no han renovado su manera de pensar. Y un cristiano que deja de leer su Biblia
meses después va a caer en pecado. Cualquier persona que se haya alejado de una iglesia bíblica, no para irse a otra por causas de mudarse o por razones doctrinales, pero aquellos que abandonan a Dios ya tenían meses sin caminar con Dios, ya tenían tiempo sin orar. Ahora imagínense una persona recién salva, si no se le enseña, si no se le discipula, por eso tenemos que hacer discípulos. No nos vamos a conformar en evangelizar, mi hermano, tiene que volver, tiene que animarle, tiene que decirle, ven a la iglesia, tiene que dirigirle. Eso es el discipulado, porque el crecimiento no es automático. Note que la Biblia incluso reconoce la existencia de creyentes que no están creciendo como debían. Mira, Corintios 3:1 al versículo 3 nos da de estos creyentes que estaban en Cristo. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnales, ¿como a qué? Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Ahora, ¿estos corintios eran salvos? Eran salvos. Pablo lo dice en Corintios, en el capítulo 1, que hasta habían recibido todos los dones, una iglesia más dotada quizás de su tiempo. Pero ¿cómo les llama aquí? Carnales. Entonces, ¿existe un cristiano carnal? Va a haber gente que le va a decir, no existe un cristiano carnal. Pero si usted lee la Biblia, usted va a ver que sí hay. ¿Qué es un cristiano carnal? ¿Cómo? Camina conforme a la carne. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué significa eso? ¿Cómo? Es lo que estaba buscando. Note que le llaman niño en Cristo. Son unos inmaduros. ¿Tiene niños usted, verdad? Veo algunos niños aquí. Me encantan los niños porque son niños. Son egoístas los niños, todos. Era el cumpleaños de una de mis hijas y dice ella, es el mejor día del mundo. Y su hermana, en vez de alegrarse, dijo, para ti. Y este lunes pasado le hicimos algo a una de mis hijas y las otras están pensando, dicen, en 3 meses es el mío. Eso es natural de un niño, son egoístas, son impacientes, se pelean por cualquier cosa. Ahí empieza una gritadera como que le están cortando un brazo y ahí voy a ver qué está pasando. Me agarró esto, me quitó aquello, me quebró aquello. O la más favorita, como les dije el otro día, me está mirando. Bueno, son inmaduros, son irresponsables. Mando a que limpien su cuarto a las más pequeñas y duran 6 horas para hacer nada. No puedes confiar en una niña porque son niños. ¿Sí me explico? Estos son inmaduros. Y hay cristianos inmaduros. ¿Qué hacen los niños? Se quejan. It's too cold, it's too hot. Está muy caliente, está muy frío. No me gusta esa comida, se me puso fría. De todo se quejan. Y así son los cristianos inmaduros, de todo se quejan. Como son irresponsables los niños, los cristianos inmaduros son irresponsables también. No leen la Biblia, se olvidan de las cosas de Dios. Se me olvidó evangelizar, se me olvidó leer mi Biblia. Así son los niños inmaduros. ¿Y qué son? Celos, contiendas, peleas, querellas. Son las marcas de un cristiano inmaduro. Entonces note que la Biblia reconoce la existencia de creyentes que no están creciendo como deben crecer. Las buenas obras tienen un lugar importante en la vida cristiana. Note lo que dice ahí en Efesios 2:10, porque mira, muchas veces se cita Efesios 2:8 al 9, pero olvidamos el versículo siguiente. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esa es la salvación. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Vaya a Tito, mire, quiero que vea otro pasaje en Tito. ¿Creemos en buenas obras, mis hermanos? Mire cómo le dice en el versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de ¿qué? De buenas obras. ¿El creyente debe andar en buenas obras? Note ahora el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, o sea que la gracia no solamente te salva, pero te enseña, te dirige a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, viviendo en este siglo, sobria, justa y ¿cómo?
y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar la santidad, para así un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras. Entonces los cristianos deben andar en buenas obras. Debemos ser celosos de buenas obras. Debemos esmerarnos y esforzarnos en vivir en santidad, apartarnos del pecado y la maldad, dejar de mentir, dejar de maldecir, dejar de maltratar, dejar de ser orgullosos, de amar a los demás, celosos ¿de qué? De buenas obras. Un pueblo puro, limpio, santo. Pero eso es después de ser salvo. No para ser salvo, sino pues después de que creemos en Cristo, somos salvos para andar en buenas obras. Dios desea que sus hijos anden en obediencia, produzcan fruto para su gloria. Usted puede ir y regresar a nuestro canal en YouTube, puede ver, tengo mensajes que hablan del cristiano y las buenas obras, la importancia de las buenas obras. Dice ahí en el Apocalipsis, las buenas obras nos siguen al cielo. Cuando usted anda en buenas obras, Dios le bendice, Dios le recompensa, Dios le da fruto. Debe andar en buenas obras. Ese es el equilibrio bíblico. Pero la verdad es que al final, letra C, Cristo recibe a los pecadores tal como son. Cristo no recibe a personas perfectas, no recibe personas que ya arreglaron todos sus problemas, no recibe personas que ya alcanzaron cierto nivel espiritual. Cristo recibe a pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Observe, siendo aún pecadores. Cristo no esperó que cambiáramos para amarnos. Cristo no esperó que mejoráramos para morir por nosotros. Y Cristo murió por nosotros mientras todavía éramos pecadores. Y nos salvó en esa condición. Porque Él justifica ¿a quién? Al impío. Note que Cristo explicó claramente el propósito de su ministerio en Lucas 5, 31 al 32. Respondió Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentirse? Cambiar de parecer es abandonar una posición falsa y dirigir la fe hacia Jesús, que es el único que puede salvar. Un médico recibe enfermos porque están, ¿qué? Están enfermos. No les exige que se curen antes de entrar al hospital. De igual manera, Cristo recibe pecadores porque necesitan ser salvos. La salvación no es una recompensa para los que lograron reformarse. No es una recompensa tampoco para aquellos que creen. La salvación es un regalo para aquellos que reconocen su necesidad y creen en Cristo. Muchas personas sinceras viven atormentadas porque han puesto su confianza en la calidad de su arrepentimiento en lugar de ponerla en Cristo. Se preguntan constantemente si me arrepentí suficientemente, me rendí totalmente. Porque se confunden. ¿Cómo sé si soy salvo? ¿Ya has rendido toda área de tu vida a Cristo? Me hace falta esto. Entonces no eres salvo. Qué triste, ¿no? Porque la Escritura nunca presenta esas preguntas o esas condiciones como base de la seguridad. La pregunta bíblica es, ¿has confiado en Cristo? ¿Ha confiado usted en Cristo? ¿Sí? Recuerde, la salvación no descansa en la perfección de su arrepentimiento, la salvación descansa en la perfección del Salvador. Ahora, después de examinar la enseñanza bíblica, podemos confirmar con confianza que el arrepentimiento es un cambio de mente que conduce al pecador a abandonar sus falsas creencias y poner su fe en Cristo. No es una obra que gana la salvación, sino la respuesta interior que acompaña la fe que salva, la fe en Cristo. ¿Está conmigo, hermanos? Yo no puedo exagerar este tema, mis queridos hermanos. Escuche lo que le estoy diciendo. Yo le estoy suplicando que usted estudie, usted lea bien su Biblia, conozca bien esta doctrina. Esta es la base. Esta es la base. Y como usted sabe, yo viajo seguido, predico en muchas iglesias en Estados Unidos y en México y en Centroamérica y Suramérica. Hay una gran confusión. Muchos están confundidos. Imagínense, alguien dijo,
Si hay una neblina en el púlpito, hay una niebla en las sillas. Si el mismo que a veces enseña no está bien, no ha entendido bien esto, y eso tristemente es lo que ha sucedido. Muchos que tienen el título de pastor o han recibido una ordenación no entienden esto. Y se multiplican porque después envían a varios más y más y más y son muchos. Como no tienen entendimiento, entonces tienen que acudir a los expertos de la Biblia y tristemente los que están allá enfrente son aquellos que enseñan un evangelio diferente. Cuando visito una iglesia tengo una costumbre a ver un folleto y miro su presentación. Y no falta que siempre encuentre ahí, para ser salvo tienes que arrepentirte de tus pecados. Visito la página sitio web y veo su declaración de fe. Y ahí empiezan bien, quién es Dios, quiénes son las Escrituras, quién es Jesús. Pero cuando empezamos la salvación, dice ahí, tiene que haber un arrepentimiento de pecados. Y empiezan a cambiar, o sea, es algo que ya es lo común. Es muy triste. ¿Y qué sucede? Su gente de ellos, la gente en esas iglesias, no comprenden, no entienden. Entonces Dios nos ha dado un ministerio que es único. Hermano Hilario nos ayuda mucho con Spotify, YouTube. Los hermanos aquí trabajamos en Facebook y tenemos un alcance que Dios nos ha dado hasta España, Sudamérica, hasta el otro lado del mundo. Le pido que usted ore, que Dios pueda usar estas enseñanzas para que otra persona pueda venir al conocimiento de la verdad. Y estamos orando, trabajando con varios institutos y colegios para que haya una nueva generación de pastores que enseñen bien. Primeramente, la simplicidad y claridad del evangelio es lo más importante. Y segundo, que aprendan a contender por la fe. Recuerde, el arrepentimiento es un cambio de mente. El arrepentimiento conduce a la fe en Cristo. El arrepentimiento no es reformar la vida para ser salvo. Hemos llegado al final de esta lección. Y antes de continuar con los pasajes difíciles y las controversias que vamos a estudiar en las próximas lecciones, es importante que fijemos bien el fundamento. Muchas discusiones, recuerde, se vuelven confusas porque las personas comienzan estudiando textos debatidos antes de definir correctamente el término. Pero en cualquier estudio doctrinal, debemos comenzar preguntando, ¿cómo usa la Biblia esa palabra? ¿Cuál es el significado normal del término? ¿Qué entendieron los oyentes originales cuando escucharon esos mandatos? Si comenzamos con una definición equivocada, inevitable vamos a llegar a conclusiones equivocadas. Por eso es necesario establecer primeramente el significado básico. ¿Qué significa arrepentirse? Literalmente es cambiar de parecer, ¿correcto? Pero en la práctica, ¿qué dijimos que es? ¿Cuál es el aspecto negativo? Abandonar una falsa creencia, la cual después nos lleva a creer en Cristo. ¿Son dos cosas diferentes? Sí, pero ocurren juntas en el momento de la conversión. Una persona tiene que oír, entender y creer. Cuando cree, implica dejar su falsa esperanza y poner la esperanza en Cristo Jesús. Eso es el arrepentimiento bíblico. La próxima semana vamos a tocar varios pasajes que se usan y yo se los voy a explicar, como el bautismo de Juan, como esa torre o a esos hombres que fueron mezclados con los sacrificios. Y hay varios otros pasajes que se usan para enseñar lo contrario a la Biblia, pero vamos a ver que el contexto mismo no se refiere al arrepentimiento de salvación. Vamos a orar. Padre, damos gracias por lo bueno que eres. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares. Rogamos, Padre Santo, que nos des el entendimiento, más que nada, de la importancia de la doctrina del arrepentimiento. Pero, Señor, a la vez que no solamente lo tengamos en nuestra mente, sino que también pongamos en práctica al evangelizar y al contender por la fe. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.